Cuando no oyes el llamado al hogar. No creo que sea una coincidencia que a la mujer adúltera de Proverbios 7 se le describa como rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Versículo 11. Debido a su negligencia en cumplir con la prioridad que Dios le ha encomendado de su matrimonio y su hogar, es más vulnerable a la tentación y a deshonrar al Señor. Ese fue el caso de una amiga cuyo desdén por su propio hogar casi le costó su matrimonio. En un intercambio de correos electrónicos, Elena me contó que su perspectiva de los quehaceres domésticos había estado equivocada desde que era niña. Elena nos cuenta: la pura mención de la palabra domesticidad prácticamente me erizaba la piel. Me imaginaba una vida de aburrimiento, monotonía, ingratitud, incluso esclavitud. Desde luego, no era algo que alguna vez había concebido hacer, mucho menos desear. Aunque mi mamá y mis dos abuelas fueron amas de casa, nunca fui testigo del gozo y la libertad que ese llamado podía producir en una mujer. Lo que recuerdo ver era un servicio hecho por obligación, sin deleite en servir. Mi madre fue una pésima ama de casa, que limpiaba solo cuando la suciedad era insoportable. Lavaba los platos sucios solo cuando eran más que los limpios, y lavaba la ropa sucia solo cuando nos quedábamos sin ropa limpia. Cuando Jorge y yo nos casamos, todavía tenía esta idea mal formada en mi mente. No disfrutaba en servir ni cuidar de nuestro hogar. Sí recuerdo intentarlo, pero solo por el sentido del deber, en lugar de hacerlo con un corazón que se deleitaba en servir al Señor y bendecir a mi esposo. Cuando su hija tenía alrededor de 7 años, le preguntaron a Elena si estaría interesada en ayudar a tiempo parcial en un ministerio local. Ansiosa por escapar de la frustración que experimentaba en su casa y de encontrar otra vía de escape para su energía, rápidamente aceptó la oportunidad. Eso sería grandioso. Instantáneamente me enamoré de mi trabajo, escribió Elena. Solo trabajaba mientras mi hija estaba en la escuela, así que el horario era perfecto. Pero había veces que, de hecho, me molestaba tener que dejar de trabajar para ir a buscarla a la escuela o tener que quedarme en casa con ella cuando se enfermaba. A medida que pasaba el tiempo y su hija crecía, el ministerio se convirtió en mi vida, escribió Elena. Me quedaba a trabajar cada vez más horas, incluso en mis días libres. No le daba importancia a pasar tiempo con mi esposo, a ayudar con la preparación de la comida o lavar la ropa. Él hacía todo por sí mismo y yo pensaba que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer, lo que me encantaba hacer. ¿Percibiste la alusión aquí? ¿La has sentido tú misma? ¿Puedes ver las justificaciones que llevaron a Elena a dejar por alto las necesidades de su esposo e hija,
a ignorar las señales de advertencia de que la relación con ellos se estaba deteriorando, mientras dedicaba toda su atención a otras tareas y relaciones que disfrutaba más. Todo bajo el disfraz de servicio cristiano. Llegó el día cuando el apacible y complaciente esposo de mi amiga Elena dijo basta. Ella escribió: Jorge se cansó de sentirse usado y de mi maltrato y desatención, y buscó otra mujer que, por lo menos en ese momento, parecía disfrutar de estar con él y complacerlo, y a él le gustaba eso. Y así de repente, Jorge se fue a los brazos de otra mujer. Por supuesto, Elena estaba desolada. Había pensado que estaba haciendo lo que Dios quería. Para la mayoría de la gente, ella era la parte inocente en este matrimonio destruido. Pero durante los meses siguientes, sus ojos comenzaron a abrirse y ver de qué manera había derribado su casa en vez de edificarla, como dice Proverbios 14, verso 1. Sin excusar las decisiones pecaminosas de su esposo, comenzó a aceptar su responsabilidad de haber desvalorizado y descuidado a su esposo, su hija y su hogar. A través de una obra milagrosa del Espíritu Santo en el corazón de ambos, Jorge y Elena finalmente se reconciliaron. Dios les dio el don del arrepentimiento y un nuevo conjunto de prioridades. A los 40 años de edad comenzaron a edificar la relación y el hogar que Dios había destinado que establecieran y disfrutaran años antes. No obstante, solo piensa lo que se perdieron durante esos años, cuando el corazón de ambos estuvo lejos del hogar. No te pierdas la enseñanza aquí. El mensaje de la historia de Elena no es la importancia de cocinar y lavar la ropa para la familia. No es una advertencia en contra de participar de un trabajo o ministerio fuera del hogar. Es solo un recordatorio de que en la economía de Dios se pierde algo vital cuando descuidamos nuestro llamado al hogar. El desdén de Elena por los aspectos prácticos de las tareas domésticas fue sintomático de problemas del corazón más profundos. Necesitaba volver al corazón de Dios y pedirle sabiduría para saber cómo ser una mujer cuidadosa de su casa y así servirlo y servir a los demás. Al fin y al cabo, lo que todas necesitamos saber. El mensaje central de la cruz es el Señor Jesús, que abre sus brazos de par en par y nos dice: quiero que vengan a casa conmigo. Cuando edificamos un hogar donde otros pueden crecer y recibir atención, manifestamos el corazón y el carácter de Dios. Mira, cuando leemos Proverbios 31, describe la mujer virtuosa. Es quizás el ejemplo bíblico más conocido de una mujer que ofrece una probadita del cielo en su hogar. Es bastante
bastante impresionante. Se levanta antes del amanecer para dar de comer a su familia. Confecciona la ropa que sus esposos y sus hijos necesitan. Es un ejemplo de diligencia y buena planificación. Se ocupa de que su familia esté preparada para hacer frente a las inclemencias del invierno. En resumen, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Versículo 27. Esta mujer tiene corazón de sierva y atiende conscientemente las necesidades prácticas de su familia y su hogar. No viene mal, sino que ayuda, que además sea sabia en las finanzas y experta en los negocios que administra. En definitiva, su vida proyecta una luz sobre el Dios a quien ella teme y ama. Nancy DeMoss Wolgemuth, en su libro Adornadas, ella escribió: mi propia madre personificaba este ideal de muchas maneras. Ella y mi padre no solo eran padres primerizos cuando yo llegué como su primera hija, sino que también eran creyentes relativamente nuevos. Tenían mucho que aprender, pero el Señor les dio la sabiduría y la gracia que ellos necesitaban. Fuimos 7 hijos en total, dice Nancy. Los primeros 6 nacieron en los primeros 5 años de su matrimonio, de modo que la tarea de planear, administrar y controlar el alboroto de la vida y el ministerio en el hogar de la familia DeMoss no era para débiles. Y aún así, mi madre manejaba todo esto y más con una gracia excepcional. Ella servía a su familia y a su Salvador gracias a su devoción por nuestro hogar. Y un sinnúmero de personas encontraron a Jesús en ese hogar a través de la compasiva hospitalidad y el testimonio del Evangelio que mis padres ofrecían. Mi madre trabajó esforzadamente para crear una atmósfera que reflejara la belleza de Dios, su orden y su corazón misericordioso y acogedor en nuestro hogar. Al hacerlo, nos permitió probar un poco del cielo en nuestro corazón. Eso es lo que puede suceder cuando las mujeres se consagran a su matrimonio, su familia y su hogar. Ese es el tipo de impacto que podemos causar cuando nuestra vida refleja la importancia y el valor del hogar. Ahora, te invito a reflexionar con estas preguntas. Número 1. Ser cuidadosa de tu casa puede ser diferente en las distintas etapas de la vida. ¿Cómo es para ti en esta etapa de tu vida? ¿Cómo era para ti en años anteriores? ¿Qué conocimientos y habilidades prácticas has aprendido en el cuidado de tu hogar que podrías enseñar a otras mujeres para animarlas a hacer de su hogar un lugar de trabajo y ministerio fructífero? 3.
¿De qué maneras puedes manifestar el Evangelio y el corazón de Cristo a través de tu devoción por el hogar? Pidamos al Señor que ponga en nuestro corazón de que queramos recibir estímulo, enseñanza o ayuda práctica para nuestro hogar por medio de la palabra de Dios o de alguna hermana anciana en nuestra iglesia local. Pídele que te ayude a estar alerta y sensible a las oportunidades de servir en tu hogar, manifestando el poder del Evangelio en tu vida.